Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Buenas noches, hermanos en la fe. Hoy estamos en el segundo día de la semana de los 10 días de oración. A mí me tocó el segundo tema, el cual tiene por título Comprendiendo el regalo. Antes de comenzar, pues, vamos a tener una palabra de oración. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias por el nuevo año que hemos comenzado, Padre. Gracias por tus cuidados, por tu protección. Y permite que nosotros podamos entender la profundidad del mayor regalo que tú has tenido para nosotros, Padre, que es
tu santo amor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ayer se celebró el Día de los Reyes y muchos niños y los no tan niños también, ¿verdad? Esperaban con ansia su regalo. Pero sabemos que esos regalos son materiales, regalos que se van a quedar aquí en la tierra. Pero hay un regalo mucho, pero mucho mayor y más importante, y es el amor de Cristo. Vayamos a Efesios capítulo 3, los versículos 18 y 19. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:18 y versículo 19 nos presenta un amor que no tiene fin, un amor que excede a todo conocimiento, que nos dice cuán ancho, cuán largo, cuán profundo y alto es el amor de Cristo por ti y por mí. Ahora, la pregunta es que tenemos que formularnos: ¿cómo podemos experimentar la plenitud del amor de Dios? Vayamos a Efesios 3:16. Efesios 3:16 dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En nuestra vida carnal, tú y yo, nuestros recursos son limitados. Por lo tanto, necesitamos que Dios nos otorgue sus bendiciones conforme a sus riquezas y recibamos el don del Espíritu Santo. Ese es el primer ítem sobre cómo podemos experimentar la plenitud del amor de Dios. Número 2, en Efesios 3:17 dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, una vez el Espíritu Santo mora en nosotros, rendimos nuestras vidas a Cristo, teniendo todos los días una relación personal con Él, para que por fe Cristo habite en nuestros corazones. Ese es el segundo ítem. Y número 3, en la medida en que vamos aumentando nuestra relación diaria con Cristo, por medio del estudio de la palabra y oración, nuestra fe aumenta y madura a través de Cristo y el Espíritu Santo. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando recibimos el regalo de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?, y su amor, comenzamos a tener una relación diaria con Cristo y nuestra fe va en ascenso. Entonces, ¿cuál es el resultado? Lo que leímos hace un ratito, Efesios 3:18, ¿verdad? Vamos a experimentar entonces, el resultado va a ser que vamos a experimentar la plenitud del amor de Dios. Él nos va a dar el poder para que podamos comprender cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. El amor de Dios pasa toda prueba. Toda prueba. Y lo podemos comprobar analizando la palabra del Hijo Pródigo, que se encuentra en Lucas
capítulo 15, desde los versículos 11 hasta el 32, pero nos vamos a enfocar hasta el versículo 24. Algo bien importante es que tenemos que tener en cuenta de que en esta parábola el Padre representa a Dios. ¿Ok? El versículo 11 comienza diciendo: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Yo me imagino que el hijo menor, cansado de vivir en un hogar donde existían leyes, reglas, donde tenía que trabajar, quiso independizarse. Ya estaba cansado de vivir bajo un hogar donde había estrictas reglas y quería vivir por su propia cuenta, pero como no tenía dinero para sostenerse, ¿verdad?, por él mismo, entonces fue donde su padre para pedirle en vida su herencia. Tenemos que, ¿verdad?, una herencia, yo no soy abogado, pero una herencia es algo que se reclama cuando una persona muere. Por lo tanto, técnicamente podríamos decir que el hijo pródigo, ¿verdad?, mató a su padre en vida, reclamó su herencia, la parte, ¿verdad?, de los bienes que le correspondía a él. La pregunta es, ¿qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre? Bueno, pues el padre en el versículo 12 termina diciendo: y les repartió los bienes. El padre en la parábola del hijo pródigo, como les dije, representa a Dios, ¿verdad? Pues el padre hizo lo mismo que hace Dios con nosotros. Por amor, respeta nuestras decisiones y nos da el libre albedrío a que decidamos hacer lo que queramos. La herencia no le correspondía. No la correspondía recibir porque el padre estaba vivo. Sin embargo, el padre le dijo: ¿eso es lo que tú quieres? No hay problema, tómala, aquí está, te la doy y vete a vivir por tu cuenta. Cuando nosotros decidimos abandonar a Dios, Él no te obliga a que permanezcas en Él. Entonces legalmente existe un abandono judicial. Estás por tu cuenta, en otras palabras. Ahora tienes que asumir las consecuencias de aquí en adelante. En el versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo recibió su herencia y se fue lejos a una provincia lejana, el cual yo entiendo que es una provincia, una ciudad, el cual es pagana, y lo vamos a saber más adelante, ¿verdad?, por una característica en particular. Y dice que allí desperdició sus bienes, y dice que lo desperdició viviendo perdidamente, ¿verdad? Como decimos aquí en Puerto Rico, en un buen español, al garete, de fiesta en fiesta. Y los que han estado, ¿verdad?, los que hemos estado en el mundo un momento dado de nuestras vidas, sabemos lo que es estar en ese ambiente y lo que representa y las cosas que se ven ahí. En el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Se quedó pelado, en otras palabras. Me imagino que, como todo, cuando tú estás en abundancia, las amistades no te faltan.
¿verdad? Pero ahora él estaba pelado, o pelado, como decimos aquí en el campo. Me imagino que su círculo ahora de amistades se fue reduciendo. Pero entonces, para colmo, hubo hambre y no tenía con qué sobrevivir. En los versículos 15 y los versículos 16 dice: entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, en aquella provincia lejana, ¿verdad? Y ahí es que digo, ahora es que, por eso es que yo dije que entiendo yo que debe ser una ciudad pagana, por esta característica. Dice que el cual lo envió a una hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él, me imagino, se quedó pelado, se quedó sin dinero, ahora estaba desesperado por sobrevivir, buscando trabajo, pero el único que había disponible era una porqueriza, que era cuidando cerdos. La historia nos dice que para un judío ese era el trabajo más degradante que había, ya que un cerdo es un animal inmundo. El hijo se tuvo que humillar. Deseaba comer de lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. En el versículo 17, y aquí bien importante, dice, volviendo en sí. Vamos a detenernos un momentito aquí en este versículo, ¿verdad? Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Muy bien. Volviendo en sí es la clave. Ahora el hijo menor hace una retrospección de su vida, ¿verdad? Analiza cómo era su vida pasada con la vida que tiene ahora. Se dio cuenta que antes lo tenía todo, pero ahora no tiene nada. Y se dio cuenta que los empleados, los jornaleros de su papá tenían lo suficiente para comer. Sin embargo, él se estaba muriendo de hambre, él no tenía nada de comer. En los versículos 18 y 19 dice: me levantaré e iré a mi padre. Eso era él pensando. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él se dio cuenta que metió las patas, de que lo hizo mal, reconoció su pecado, así que decidió regresar donde su papá y reconocerle que se había equivocado, ¿verdad? Que había pecado, como dice, contra el cielo y contra él, contra su padre, que no se merecía llamarse hijo y que le iba a pedir que él lo tratara como un empleado más. En el versículo 20 dice: entonces se levantó, y aquí está la clave, y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Por aquí está la clave. La clave es: y fue a su padre. Yo lo que quiero es que ahora todos los que son padres y madres imaginen esta escena. Yo recuerdo cuando Darlene, la hija de mi esposa, ¿verdad?, y mía del corazón, cada vez que salía a janguear, como dicen los jóvenes, ¿verdad?, vamos a janguear por la noche. Y cuando digo janguear por la noche, recuerden que los tiempos de ahora son totalmente diferentes a los tiempos de antes. Antes nosotros salíamos a las 7, 8 de la noche y a las 12 había que estar en la casa. Ahora a las 12 es cuando los jóvenes se están vistiendo para irse para la calle. Y mi esposa se amanecía despierta, esperando a que ella llegara a la casa.
cada 2 horas, a lo mejor estoy exagerando, pero sí lo hacía, la llamaba para saber si estaba todo bien. El hijo menor regresó a la casa del padre. Y me imagino que al regresar a la casa, él no iba contento, feliz. No, yo me imagino que él iba, pero iba asustado. Él iba con temor, porque él no sabía cómo lo iban a recibir. Si le iban a dar una pela, si lo iban a rechazar, si lo iban a botar. Aquí no te quiero, te fuiste, tú quisiste la herencia, la cogiste, ahora vete. Él no sabía cómo lo iban a recibir, por lo tanto, él iba, pero iba con miedo. Sin embargo, aquí lo que dice del padre es que el padre ya de lejos lo identificó, de lejos lo vio. Ese es mi hijo. Y dice que se llenó de compasión y fue movido a misericordia. Y fíjense que aquí quien lo hizo mal fue el hijo, no fue el padre. Y sin embargo fue el padre el que corrió hacia donde el hijo. Lo abrazó y lo besó. Es posible, porque aquí no lo dice. Pero recuerden que él trabajaba ¿con qué? Con cerdos. Es posible que el hijo estuviera sucio y apestoso. Pero a su padre no le importó eso. Sin embargo, corrió donde su hijo, lo abrazó y lo besó. En los versículos 21 al 24 termina diciendo: el hijo le dijo, Padre, lo que ya el hijo había planificado decirle al padre, pues ahora se lo estaba diciendo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no le importó el perdón o la excusa o lo que tuviera que decirle. El padre prácticamente no dejó hablar al hijo, no lo dejó terminar. Y dice en el 22, pero el padre dijo a su siervo, o sea, el hijo estaba pidiéndole perdón y él no le importó y le dijo, llamó a su siervo y le dijo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto. Mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Se habla, se había perdido y es hallado. ¿Sí? Mira, la parábola del hijo pródigo representa la historia completa de la salvación, el arrepentimiento y la confesión de pecado. A Dios no le importa lo que has hecho en el pasado, cuán sucio estés por tus pecados. Dios anhela que tú regreses a su hogar. Dios nos ama incondicionalmente, pero nosotros somos los que necesitamos ir donde Él. De la misma manera que el hijo pródigo regresó donde el Padre y lo aceptó, de igual forma el amor de Dios pasa toda prueba y no dejará de darte la bienvenida, no dejará de abrazarte y darte un beso. Ahora, vuelvo a formular la pregunta. ¿Cómo podemos experimentar la plenitud del amor de Dios? Número 1, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando regresamos donde Dios, cuando vivimos una relación diaria con Cristo a través de su Santo Espíritu, entonces es que su amor incondicional se derramará sobre nosotros. Hoy
La invitación para cada uno de ustedes y para mí también es, y los voy a leer. Número 1, demos gracias a Dios por las bendiciones recibidas y alábalo por su bondad. Número 2, toma algunos momentos para confesar tus pecados y pide a Dios su perdón. Número 3, pide a Dios que te otorgue sabiduría para los desafíos y las decisiones actuales que debes tomar. Número 4, ora por las necesidades actuales de cada miembro de la iglesia, por la familia, por tus compañeros de trabajo y por tus vecinos. Y número 5, toma tiempo, y esto es importante, toma tiempo para escuchar la voz de Dios. Esto es clave, hermano. Muchas veces oramos, pedimos, y en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. No nos tomamos el tiempo para escuchar la voz de Dios. Tú le estás pidiendo a Dios, pero tienes que darle la oportunidad de que Él te conteste. En Mateo 22, los versículos 37 y 39, tenemos los dos mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en el 39, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oremos. Gracias, Dios, por este maravilloso tema. Gracias porque podemos entonces comprender cuál ha sido tu sacrificio tan grande que has dado por nosotros. Diste a tu Hijo por nosotros. Tu amor es incondicional. Tu amor no tiene límite por nosotros. Ayúdanos, Padre. Danos tu Santo Espíritu para que podamos amarte de corazón, de toda mente y de todo espíritu, Padre. Ayúdanos, Padre, también a amar a nuestro prójimo como tú nos has amado a nosotros, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.